De doctrinas que dividen, y ahora vamos a estar con el capítulo 7 del libro del pastor Lutzer. Vamos a ver el capítulo 7, por lo menos se va a dividir en dos partes. Ahorita estamos en la primera parte del capítulo 7, y el título de la enseñanza del día de hoy es ¿por qué no estamos de acuerdo sobre el bautismo? ¿Por qué no estamos de acuerdo sobre el bautismo? Y recuerden que esta es una clase, entonces pueden hacer preguntas con respecto al tema que se está viendo el día de hoy. Y ustedes a lo mejor dirán, ¿cómo que no estamos de acuerdo en el bautismo? Pues bien, de hecho el bautismo a través de los años de la iglesia cristiana, de la fe cristiana, ha sido muy controversial. Ha sido muy controversial. Y no es para menos, ¿por qué? Porque realmente el bautismo es una de las dos grandes ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó. Y tanto ha sido su relevancia que prácticamente se ha entrelazado, o por lo menos así lo deja ver el libro de Hechos, la ordenanza del bautismo con la fe misma. ¿Cómo? Bueno, en la antigüedad, en el libro de Hechos, los primeros cristianos creían y casi automáticamente tenían que ser bautizados como confirmación de la fe. Y esto nosotros lo vemos en Hechos capítulo 2, verso 38, como lo pueden ver en la diapositiva. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Aquí está en la pantalla para que pueda ser un poco más rápido. Vean lo que dice Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentíos, y después ¿qué? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Se ven? Pedro relacionaba el bautismo luego con la salvación. Tú creías en Cristo y automáticamente como confirmación de la fe, tú tenías que ser, ¿qué? Bautizado. Por lo menos eso lo deja ver Pedro. Pero a través de la historia del cristianismo, por supuesto, han surgido tres grandes preguntas sobre esta doctrina del bautismo. La primera gran pregunta la podemos ver en este lado, que sería, ¿debería limitarse el bautismo en agua a adultos que han creído de manera personal en Cristo? ¿O también deberían incluirse infantes? Y esto es lo que vamos a estar checando el día de hoy y también la siguiente sesión. ¿Solamente el bautismo tiene que ser para adultos o también puede darse para infantes? Sería la primera gran pregunta sobre el tema del bautismo, sobre la doctrina del bautismo. La segunda gran pregunta se encuentra aquí, sería, ¿el bautismo es un medio de gracia por el cual es regenerada una persona? ¿El bautismo realmente es un medio de gracia? ¿Tú para ser regenerado, tú para ser salvo, necesitas bautizarte? Esta es una gran pregunta que necesita ser contestada. Y tres, la tercera gran pregunta que esta doctrina ha generado y que no es menos importante, ¿cuál es el modo del bautismo? Es decir, el bautismo debe de ser por una inmersión completa, o sea, que te sumerjan completamente en el agua, o por aspersión o rociadura en la cabeza. ¿Cuál tiene que ser? ¿Cuál es el medio por el cual uno tiene que ser bautizado? ¿Cuál es la forma correcta de bautizarse? ¿Por inmersión, por aspersión o por medio de rociadura en la cabeza? ¿Cuál sería? Bueno, todas estas preguntas las vamos a estar contestando a lo largo de este estudio. Pero primeramente tenemos que contestar y vamos a ver el auge del bautismo a infantes. Es lo primero que vamos a ver. Pero antes de iniciar al tema, necesitamos ver el comentario de este hombre, de este autor llamado, y perdónenme porque realmente no sé nada de inglés, pero voy a tratar de pronunciarlo, si no, perdón. Aquí se está en la diapositiva cómo se llama este hombre. Geoffrey Bromley. Bueno, él es autor del libro Hijos de Promisión. Y en ese libro, este hombre, que aparentemente está a favor del bautismo de infantes, dice lo siguiente. Vean las palabras. Dice así: la mayor dificultad en relación
con el Nuevo Testamento es que no nos da la evidencia clara y directa a favor o en contra del bautismo de infantes, la cual desean la mayoría de las personas y muchos piensan hallar en las Escrituras. Este autor es muy sincero. Él dice, se ha buscado en las Escrituras evidencia para decir, Dios avala el bautismo de infantes y no la hay. Pero también podemos decir, tampoco se dice que no lo hagan, tampoco se dice que no se hiciera. Entonces no hay un registro en el cual una persona se pueda parar y decir si se puede o no se puede bautizar infantes. Por lo menos en las Escrituras. No hay una orden directa, vaya. Pero ¿qué creen? Si nosotros leemos las Escrituras, a lo mejor alguno de nosotros dirá, Sergio, y también dirán los que están a favor, esto dirán los que están a favor del bautismo de infantes, dirán, Sergio, yo he leído el libro de Hechos, y ahí he encontrado que dice la Escritura que familias enteras fueron bautizadas, que creyeron en Cristo y fueron bautizadas. Es lógico pensar que en esas familias había niños. A lo que yo te diré, ¿en qué pasaje de la Escritura directamente dice que se ha bautizado un niño? Que en esa familia había un niño. En ninguno. Simplemente dice, familias eran bautizadas. Hay un ejemplo que muchas personas ocupan, por lo menos los que creen en el bautismo de infantes, sobre el carcelero de Filipos. A este hombre se le predicó, además se le dijo a él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Se acuerdan? Bueno, vean lo que dice el texto, pero también noten lo que no dice el texto. Es importante para el estudio. Dice Hechos capítulo 16, verso 32 y 33. Dice Hechos capítulo 16, verso 32 y 36. Dice así la palabra de Dios con respecto al carcelero de Filipos. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizaron con todos los suyos. Vean lo que dice. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. La razón por la cual esta familia fue bautizada fue porque sus integrantes, todos los de esta casa, entendieron la palabra de Dios, razonaron la palabra de Dios. No es solamente creo, sino entiendo lo que me dices, comprendo lo que me dices, capto las implicaciones de que el Cristo sea mi Señor y Dios. Por lo tanto, creo. Obviamente todo esto procede de la fe, ¿no? Pero la fe no es netamente ciega. También hay un razonamiento en nosotros cada vez que escuchamos la palabra de Dios. Es verdad todo lo que se dice. Bueno, al parecer estos integrantes tenían la edad suficiente para oír y entender la palabra de Dios. Y una vez oída y entendida, ¿qué pasó? Vino el arrepentimiento. Vino el arrepentimiento a sus vidas. Y como evidencia de su conversión, ¿qué pasó? Fueron bautizados. Entonces, es más probable que la Escritura siempre apunte a que personas con un entendimiento, no tan infantes, sino con una edad un poco avanzada, entiendan las Escrituras para poder aceptar el mensaje y vivir a la luz del mismo. Bueno, pero en el Nuevo Testamento también encontramos registros que las personas que creían en Cristo eran bautizadas. Así que todos los creyentes en la fe eran bautizados, pero volvemos a lo mismo. ¿Tú cómo crees? Razonando, creyendo, fe. Lo más probable es de que estas personas hayan sido grandes. Pero entonces nace la pregunta, a ver, Sergio, si no hay un versículo bíblico
donde se da la orden directa para bautizar niños o para no bautizarlos, y tú me dices que la Escritura realmente está apuntando más que nada a personas que entiendan el mensaje, que comprendan el mensaje, a lo mejor una edad un poco madura, o bueno, si son niños ya no tan infantes, ya no tan pequeños. Entonces, se hace la pregunta, ¿de dónde salió el bautismo de infantes? ¿De dónde salió esta idea? ¿De dónde salió la idea de que se tienen que bautizar los niños? Más específicamente, los niños recién nacidos, los niños chiquitos. Los niños de apenas escasos años de edad, o días o meses. ¿De dónde salió? Bueno, uno podría llegar a pensar, o por lo menos esto nos lleva a la lógica a pensar. Es fácil contestar esta pregunta. Simplemente agarro un libro de historia de la iglesia o hago mi investigación y veo qué es lo que dijeron los primeros cristianos. ¿Por qué es eso? O sea, si estás más cerca, Jesucristo murió en el año 30, 33 después de Cristo aproximadamente. Murió alrededor de ese año. El último apóstol se estima que murió entre el año 92 y 98. Entonces me voy atrás en la historia para ver si los apóstoles hablaron de esto o conocidos de los apóstoles, hablaron del tema de bautismo de infantes. Es lo lógico en un estudio. Remontarse a lo que tenía, a los que realmente podían haber tenido esta información. ¿Qué dijeron estas personas del primer siglo? Primero vamos con el testimonio de Ireneo. ¿Quién era Ireneo? Bueno, fue una persona que conoció nada más y nada menos a un hombre llamado Policarpio, quien fue discípulo personal de Juan el Bautista. Perdón, de Juan el Apóstol. Lo corrijo. Ireneo conoció a Policarpio, quien fue discípulo del apóstol Juan. Este Ireneo escribió un tratado de teología de 5 volúmenes. Ireneo. ¿Y qué creen? En este tratado de teología de 5 volúmenes, jamás mencionó el bautismo de infantes. Jamás. Si era importante bautizar a los infantes, ¿qué creen? ¿No creen que él en su tratado teológico, que por lo general los libros de teología sistemática están así, ahora él tenía 5 volúmenes, ¿no creen que era importante hablarlo? Bueno, él no lo menciona. Él no menciona. En el primer siglo, él no menciona nada de la práctica de bautismo de infantes. Bueno, ahora vamos a nuestro segundo testigo. Hay una carta que se llamaba Epístola a Bernabé. Se cree que esta carta fue escrita entre el año 120-130 después de Cristo. En esta carta muy conocida hay un capítulo breve que habla del bautismo. ¿Pero qué creen? Solo se menciona el bautismo a los creyentes. Pero, o sea, personas que han creído, que han razonado el mensaje y que han confesado con su boca que Cristo es el Señor. Y dice así en esta epístola a Bernabé. Con respecto al bautismo, dice: descendemos al agua llenos de pecados y vileza, y salimos llevando fruto en nuestros corazones, temor y esperanza en Jesús en el Espíritu. No dice nada de bautismo a infantes, no lo dice. Ahora vamos a la didaque. Entre el año 100 y 110 después de Cristo, como aquí está en la diapositiva, se escribió la didaque. ¿Qué es la didaque? Bueno, es un manual muy antiguo para el ejercicio ministerial cristiano. Es un manual de cómo se tenía que ejercer el ministerio cristiano. Y en este documento se menciona el procedimiento para el bautismo, de acuerdo al autor. ¿Ministerio qué? Es un manual para el ministerio cristiano. Se menciona cómo tiene que ser el procedimiento del bautismo. ¿Pero qué creen? En este manual de ministerio cristiano no se menciona nada sobre el bautismo de infantes. Ahora vean las fechas.
Son fechas muy cercanas a la muerte del último apóstol. Son fechas muy cercanas. Y no se menciona absolutamente nada del bautismo a infantes. Nada. No encontramos ninguna referencia temprana sobre el bautismo de infantes. Ninguna. Entonces, una vez más tenemos que hacernos la pregunta. Entonces, ¿de dónde salió esta práctica? Si no encontramos ninguna referencia temprana del bautismo infantes, ¿de dónde salió esta práctica? Hay una respuesta. Esta práctica salió o surgió gracias al llamado sacramentalismo. ¿Se acuerdan qué es el sacramentalismo? Hago la pregunta. ¿Se acuerdan? Díganme, ¿qué es el sacramentalismo? Tiene que ver con sacramentos, con los sacramentos. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. No. La posición católica dice que tú no puedes ser salvo por tus propios méritos porque no eres lo suficientemente bueno. Entonces la Iglesia Católica te dice, yo te pongo a tu disposición sacramentos, que son medios de gracia, que aumentan gracia a la gracia que tú puedes tener. Entre los sacramentos que dicen los católicos, la confesión de pecados, los santos óleos, el matrimonio, el ministerio de ser sacerdote. Bueno, hay dos sacramentos en el cristianismo, el bautismo y la Santa Cena. El sacramentalismo dice que el bautismo y Santa Cena te pueden dar gracia para que tú así, por medio de estos sacramentos, de la práctica de estos sacramentos, tú puedas alcanzar el cielo, prácticamente salvación por obras. Gracias a la creencia del sacramentalismo, se llegó a creer en el bautismo de infantes. ¿Cómo? Bueno, a ellos se les hacía lógico. Si el tomar Santa Cena y el bautizar dan puntos extra para entrar al cielo, por así decirlo, entonces, tanto adultos como niños tienen que tener esos puntos extras. ¿Por qué se los vamos a negar? Permitamos que los niños tomen Santa Cena igual que los adultos y permitamos que todos los niños sean bautizados al igual que los adultos. Por esta mala creencia de salvación por obras, específicamente el sacramentalismo. El sacramentalismo ya no solamente es enfocado hasta el catolicismo, sino que lo vamos a ver que antes de que se instituyera el periodo de Constantino, antes de que la religión cristiana se hiciera la religión del imperio, ya se creía en el sacramentalismo. Es decir, ya se creía que se necesitaba de los sacramentos como puntos extra en la gracia, como para alcanzar un poco más de gracia. Dios no te va a querer, Dios no te va a aceptar, al menos que tú tomes Santa Cena y te bautices. Tú no vas a ir al cielo a menos que tú nos tomes Santa Cena y te bautices. Bueno, vamos a ver. Vean lo que escribe Tertuliano sobre esto. Tertuliano, él es Tertuliano, de acuerdo a esta imagen. Tertuliano fue un líder de la iglesia del norte de África. Y él estuvo en los años aproximadamente en el año 200, más o menos, ¿no? Pero se podía fechar por los años 200. Y él pudo ver la práctica del bautismo de infantes ya para su época. Se dan cuenta que en el primer siglo, del siglo 100, por lo menos 130, que fue la carta a Bernabé, de 100 a 130, no se habla nada del bautismo de infantes. Alrededor del año 200, ya se hacía esta práctica, años antes, años después, y Tertuliano habló en contra del bautismo de los infantes. ¿Por qué? Porque él decía que no tenía por qué realizarse esta práctica. ¿Por qué? Porque los niños no podían entender las implicaciones del mensaje del Evangelio a una edad muy temprana.
Él dijo, y cito, ahí lo tienen en las diapositivas: por lo tanto, según la condición y disposición de cada uno, y también conforme a su edad, es más provechoso postergar el bautismo, sobre todo en el caso de niños pequeños. ¿Por qué? Para que ellos puedan madurar espiritualmente y también de una manera racional, y así puedan decir, sí, realmente mi fe está en Cristo Jesús, con todo lo que conlleva. Y Tertuliano decía, no se apresuren a bautizar a niños, dejamos que crezcan para que la decisión sea concienzuda. Entonces vemos que alrededor del año 200 ya se hacía el bautismo a los niños, ya se empezaba a practicar, ya se practicaba, tanto así que Tertuliano tuvo que hablar en contra de esa práctica. Ahorita vamos a ver a personas que avalaron esta práctica. Por ejemplo, Orígenes. Orígenes nació en una familia cristiana en la ciudad de Alejandría, Egipto. Y en uno de sus comentarios del libro de Lucas, él escribe lo siguiente: que los infantes son bautizados para quitar la polución de nuestro nacimiento. Esto dijo, de acuerdo a este escrito, Orígenes. ¿Pero qué creen? Aquí los eruditos no se ponen de acuerdo si estas son realmente palabras de Orígenes. ¿Por qué? Porque es bien sabido que Orígenes, él escribió todos sus escritos en griego. Pero solamente se tiene traducción, no se tiene el original en griego, pero se tiene solamente de este comentario de Lucas que Orígenes supuestamente hizo, se tiene solamente una traducción en latín, pero de un comentarista llamado Rufino. O sea, Rufino, aparentemente, él agarró las escrituras que están perdidas de este comentario en griego, las tradujo en latín, se perdieron las que estaban en el idioma griego y solamente se conservaron las que estaban en el idioma latín. Y uno dirá, bueno, Sergio, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque Rufino en la historia es una persona que ha hecho traducciones de idiomas, pero él tenía la mala costumbre de poner sus ideas en los escritos que él traducía. Tenía esa mala costumbre de meter su puño y letra en ocasiones. Entonces, no se puede creer mucho en este escrito, porque quizá esos fueron palabras de este Rufino, pero en el caso que estas realmente sean palabras de Orígenes, en la posibilidad de que realmente Orígenes es el verdadero autor de esas palabras, esto realmente constituye un gran testimonio de la importancia de la práctica del bautismo de infantes en los primeros siglos de la Iglesia, aproximadamente entre los años 240 después de Cristo, cuando se cree que está escrito este comentario, o fue escrito este comentario. Tenemos una tercera referencia con Cipriano. Cipriano, también procedente del norte de África, él participó en el año 251 después de Cristo en un concilio eclesiástico donde habían 66 obispos. Y en este concilio, Cipriano le hizo la pregunta a los obispos, a los 66, bueno, a los que estaban participando. Él les preguntó, ¿se debe de esperar hasta el 8º día de nacido para bautizar al infante? Él preguntó esto, ¿por qué? Bueno, no sé, pero él lo preguntó. Sí, él tenía esta duda. Se tiene que esperar, por lo menos nos damos a saber que era una tradición esperar hasta el 8º día para bautizar a un infante. El concilio, discutiendo entre ellos, contestó lo siguiente. Él dijo, no debería retrasarse el bautismo hasta el 8º día. No sea que al hacerlo expongamos el alma del niño a riesgo de perdición eterna. Entonces, este concilio, ¿qué dijo?
bautícenlo lo antes posible. No es necesario que el recién nacido espere hasta los 8 días. Esto también es importante en nuestro estudio. ¿Por qué? Porque ya un concilio dijo que era necesario el bautismo de infantes. Recuerden, en el año 251 tenemos un documento que habla de que el bautismo era tomado en cuenta para la regeneración espiritual de los infantes. Ya tenemos un registro histórico, bueno, por lo menos del concilio. Una vez más, volvemos al sacramentalismo. Si tú no eres bautizado, no tienes esta gracia extra de Dios. No puedes ni siquiera aspirar al cielo. Y tenemos como cuarto testimonio Agustín. Este hombre llamado Agustín, que fue también un teólogo antiguo, ¿y qué creen? También era originario del norte de África, aseguraba que el bautismo de infantes, él decía esto, se remontaba desde los tiempos apostólicos. Pero cuando le preguntaban, oye, ¿y qué apóstol lo decía? Dame el escrito, dame la evidencia real de que un apóstol bautizaba infantes. Agustín era un gran teólogo, pero nunca dio ninguna evidencia. Simplemente decía, desde mucho tiempo atrás, los apóstoles lo practicaban. Bueno, tu palabra puede dejar mucho que desear, porque no me das ninguna evidencia. Pero bueno, Agustín creía que la comunión y el bautismo era necesario para la salvación. Por lo tanto, defendía que ambas, bautismo y Santa Cena, debían de ser administradas a los infantes. Agustín decía, cito, sí pues, como concuerdan tantos testimonios divinos, que nunca dio evidencia de los mismos, ni la salvación ni la vida eterna debe ser esperada por algunos sin bautismo y sin el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Son cosas prometidas en vano a los infantes si son sin estos sacramentos. Él decía que si tú le prometías vida eterna a un niño y no bautizabas y no permitías que el niño tomara Santa Cena, eran promesas vanas, porque la salvación solamente podía llegar por medio de ¿qué? De tomar Santa Cena y de participar del bautismo. Volvemos a lo mismo, salvación por obras o también sacramentalismo. ¿Se han dado cuenta de algo? De estas personas, ¿de dónde son? Son de África. Entonces, muy probablemente, la tradición del bautismo de niños nació en el norte de África. Porque los primeros testimonios fueron de personas de esa cultura. Ellos empezaron a creer eso. Y cada vez más y más y más, la iglesia, no solamente en África, sino en todo el mundo, gracias al sacramentalismo, creer que los sacramentos daban gracia para la salvación, cada vez más iglesias, cada vez más cristianos fueron abrazando y abrazando esta práctica de bautismo de infantes. Tanto así que nació lo que hoy llamamos padrinos. En aquel entonces también ya había padrinos. Hombres que llevaban a niños al bautismo. Tertuliano, que por cierto, acuérdense, también era del norte de África, él estaba muy en contra de esta práctica de apadrinar niños para el bautismo. ¿Por qué? Porque él decía que el padrino corría el peligro de hacer promesas apresuradas al decir que el niño sería un buen cristiano el resto de su vida. Porque cuando el niño era bautizado, el niño tenía que jurar fe en Cristo. Y juraba el niño, como cualquier cristiano, que llevaría una vida recta. Y Tertuliano decía, a ver tu padrino que llevas allá al niño, ¿tú realmente puedes asegurar que en sus 18 años él no apostatará? Y decía Tertuliano, ¿quién puede estar seguro de que así será con cualquier persona? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, como podemos observar, en algún punto del siglo II, esta práctica
de bautismo de infantes se empezó a expandir. Se expandió, se expandió, se expandió. Ahora, cuando nosotros vemos la historia del cristianismo en el Imperio Romano, ya estamos alrededor del año 300. Nosotros siempre nos vamos a dar cuenta que el Imperio Romano estuvo persiguiendo a la iglesia cristiana por mucho tiempo. ¿Por qué? El Imperio Romano no tenía ningún problema con que se adorara a nuestros dioses que no fueran los griegos o romanos. De hecho, recuerden que esa era una sociedad politeísta en un inicio. Ellos permitían que se adorara a muchísimos dioses. Pero lo que los emperadores no podían soportar era que porque los emperadores se sentían Dios, se creían dioses, cuando le decían a un cristiano, adórame a mí que soy emperador Dios, el cristiano decían, yo no doblo rodillas ante nadie, ni siquiera ante ti, emperador, que tienes todo mi respeto, pero yo no adoro a nadie que no sea mi Señor Jesucristo. Bueno, esto hacía que los emperadores les sirviera la sangre y las persecuciones comenzaran. ¿Pero qué pasó? Dios en su soberanía permitió que alrededor del año 312 un hombre llamado Constantino llegara al poder del Imperio Romano. Y este hombre profesó la fe cristiana, Constantino. Llegó al trono y dijo que el cristianismo iba a dejar de ser perseguido, permitió la libertad de culto a los cristianos, y más sorprendente fue que gracias a su ejemplo, sea él o no cristiano, haya sido él o no cristiano, la religión cristiana fue considerada como la religión del Imperio Romano. Entonces, todos los politeístas empezaron ahora a ser cristianos. Ya sea por moda, ya sea por verdadera conversión, bueno, empezó a crecer la fe cristiana. Y ustedes me dirán, ¿esto qué tiene que ver con el bautismo? ¿Qué tiene que ver la llegada del Constantino al poder con el bautismo? Bueno, muy simple. Cuando Constantino hizo la religión cristiana como ahora la religión del imperio, fue cuestión de tiempo de que la fe cristiana fuera sinónimo del imperio mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Vean la diapositiva. Cada persona ahora era un cristiano por el simple hecho de nacer dentro del imperio. Ya no era necesario el bautismo como una manifestación externa de la fe que se había producido en el corazón del creyente. Ahora el bautismo, especialmente el bautismo de infantes, llegó a ser el vínculo mediador, el cual la iglesia y el Estado quedaron unificados. ¿Recuerdan que un inicio del bautismo a infantes se implementó para quitar la opulencia del pecado del niño? Ahora se convirtió el bautismo en una herramienta política. Cada niño bautizado era un cristiano y a su vez un niño bautizado era un ciudadano del Imperio Romano. Y así, poco a poco, esta práctica, después de Constantino, se volvió más y más popular en el imperio. Ya no se podía separar. El bautismo era como un acta de nacimiento. Tenías que enseñar tu acta de bautismo como acta de nacimiento en aquel entonces, por así decirlo. Era necesario que te bautizaras, ya que pertenecías al Imperio Romano. Bueno, eras parte del Imperio Romano. Fíjese que alrededor del año 800, más o menos, cuando Carlomagno gobernaba, hubo un movimiento que lo vamos a empezar a tocar, donde había adultos que dijeron, todos nos bautizamos de niños por pertenecer al Imperio Romano, pero cuando crecen, muchos de estos niños viven como el diablo. Solamente son cristianos de dientes para afuera. De nada les valió su bautismo, su confesión de fe externa. Entonces estas personas adultas dijeron, el primer bautismo nada vale.
necesitamos bautizarnos una vez más, una segunda vez, pero ahora de forma concienzuda. Así que en tiempos de Carlomagno, estos hombres y mujeres se empezaron a bautizar por segunda vez. Pero recuerden, si tú negabas el primer bautismo, que era como un acta de nacimiento de que pertenecías al Imperio Romano, entonces estabas negando que pertenecías al imperio mismo. Carlomagno los empezó a perseguir y a matar cruelmente. El temor que muchas personas vieron era que si se comenzaba a rechazar el bautismo de infantes, entonces el vínculo entre la iglesia y el Estado se fragmentaría y se comenzaría a ver a la iglesia ya no como parte del Estado, sino como un grupo más de la sociedad, restándole poder. Eso no se podía permitir la iglesia. Entonces la iglesia afianzó su poder y dijo, nadie puede bautizarse 2 veces. Anatemas, malditos todos aquellos que se bauticen de adultos conscientemente. Ya que tú naciste en este imperio, ya que tú naciste dentro de las alas protectoras de la Santa Iglesia Católica Romana, tu primer bautismo vale y tiene que valer. Bueno, así podemos ver que a través de la historia se empezó a implementar como una obligación de bautismo de infantes. En la siguiente sesión vamos a estar analizando cómo se fue desarrollando esta práctica. Por el momento terminamos. Dios les bendiga.